Buenas con todos, el día de hoy hablaremos acerca de dosificación de concretos. Nueva información recogida del manual Capeco, ¿no? Es concretos para Perú. Y que en cuanto a las proporciones que vamos a trabajar, las medidas es el cemento de 42.5 kilos. Puede ser medidos también los agregados con el buggy de 3 pies cúbicos o el balde de 20 litros, que puede ser de aceite, de 0.02 metros cúbicos. El agua, o también se puede medir el agregado con una caja de 1 pie cúbico, ¿no? Ya antes de entrar a lo que son la dosificación, ya para explicar un poco de 1.8 y 1.10, significa un pie cúbico, o sea, una bolsa de cemento por 8 pies cúbicos, que deberían ser 8 bolsas de la misma cantidad. Y para simplificar esto en obra, lo que hemos hecho es transformarlo en baldes de hormigón y poder medirlos de la mejor manera. Primero entrando con el concreto ciclopio, que son proporciones de 1.8 y 1.10. He hecho la medida con los baldes y con los buggies porque son los que se utilizan más para medir los agregados en obra, ¿no? En cuanto a ello, para el concreto 1 en 8, que son concretos para zanjas o cimientos corridos o hasta falsopisos, tenemos 11.5 baldes de hormigón, 25% de piedra y 1.75 baldes de agua. Si fuese medido en buggies sería 2.6, utilizado para zanjas y también solados o también afirmar terrenos, ¿no? En cuanto al concreto 140, es una bolsa de cemento, 3.5 baldes de arena gruesa, 5 baldes de piedra chancada y 1.2 baldes de agua. No, estos concretos a partir del 140 y la cual llevan piedra chancada ya son concretos que pueden trabajar para estructuralmente, no recomendable más a partir del 175 para columnas. El 140 puede ser ya utilizado para pisos o contrapisos, ¿no? O también algunas columnetas o canastillas, pero solo hasta un piso o por ahí, ¿no? Para columnas ya estructurales, recomendable a partir del 175, ¿no? En cuanto al concreto 175, tenemos una bolsa de cemento, 3.5 baldes de arena gruesa, 3.5 baldes de piedra chancada y 1.2 baldes de agua. Por lo general en estos concretos el agua va a variar de 1 a 1.5 baldes. Posiblemente porque a veces el agregado ya viene un poco húmedo o a veces viene un poco más seco, ¿no? Cuando hablamos de agregado estamos hablando de la arena gruesa y de la piedra chancada. En cuanto al concreto 210, muy utilizado y recomendable ya para las columnas estructurales o también para los techos, es una bolsa de cemento, 2.8 baldes de arena gruesa, 2.8 baldes de piedra chancada y un balde de agua. 2.45 no es un concreto mucho más resistente, utilizado para estructuras más que necesitan mayor resistencia, como escaleras o tal vez algunas losas o vigas. No, para ello vamos a utilizar una bolsa de cemento, 2.1 baldes de arena gruesa, 2.1 baldes de piedra chancada y un balde de agua. No, el 280 igualmente, una bolsa de cemento, 1.4 baldes de arena gruesa y 2.1 baldes de piedra chancada y un balde de agua. Y esto sería en cuanto a la dosificación de concretos. Hemos llegado hasta el 280 porque son los tipos de concretos más utilizados, ¿no? En cuanto a construcción de viviendas acá en Perú. Y si les gustó el contenido, pueden dejar su like, compartir y suscribirse, es gratuito. No, y eso sería todo, hasta la próxima.